así rapidito y conectamos rapidito. Muy importante la presión barométrica y temperatura, sobre todo aquí en Estados Unidos, la temperatura cambia mucho con las diferencias. Ok, amigo Rey, hermano, ¿cómo va todo? Me complace que me estés viendo y que me apoyes en lo que estamos haciendo. Osman dice, el problema de los gestores se quedan pegados en rango que no dan ningún código de falla. Es lo que hablábamos hace un rato. Ustedes disculpen, estaba siguiendo las preguntas. Es lo que hablábamos hace un rato del sensor del coolant level, por ejemplo, que se quedó pegado en -2 grados. Acá dicen, ¿qué tan importante es poner el serial de los inyectores en la SM? Dale, dale, mi rey. Mira, todos los motores traen un código. Y digo todos hablando de motores modernos, ¿no? El común, EUI, HUI. Ese código de trim o ese código de inyectores tiene que ver con cómo es fabricado el inyector. El inyector o todos los inyectores del mundo de la marca X no son fabricados en la misma máquina. Son piezas mecánicas, son componentes mecánicos. Y ese inyector internamente tiene un barrel, tiene unas arandelas, unos resortes de presión. Y todo ese conjunto de componentes, digamos que le da la capacidad de que él inyecte X presión de combustible. Ahora, si ustedes toman ese resorte, como tuviste en un caso, creo, Luis, y decías que tomaron el resorte, los componentes y los pulieron y le pusieron pomada de esmeril para que asentara bien, ese desgaste te da tolerancias internas mayores, más grandes. Así que si antes Claro, le o iba a sea, inyectar, perdón, Luis, dime. sí, bajaban el caudal de retorno para que el retorno no sea excesivo, entonces levantaba presión en el momento de arranque, pero el camión allá arriba también le faltaba caudal de inyección. Al bajar el caudal de retorno, bajaban el caudal de inyección también, porque Entonces, eso es mira, un conjunto. ¿qué te digo? El punto es, esas mayores tolerancias, si antes el inyector iba a inyectar 200 miligramos de combustible, por decir cualquier cifra, esa mayor tolerancia va a hacer que inyecte ahora 240 miligramos de combustible. ¿Qué problema tengo? Yo tengo 6 puestos, no en un motor 6 en línea, obviamente. Y la idea es que la explosión del puesto 1 sea de la misma intensidad, sea la misma potencia que la explosión del puesto 5, en el 1, 5, 3, 6, 2, 4, en 1, 5, 3, 6, 2, 4. La idea es que cada explosión, cuando el pistón baje y mueva la biela, genere el mismo impacto, por así decirlo, en el cigüeñal. O sea, que el cigüeñal rote de manera uniforme. Porque la explosión del 1, la explosión del 5, la explosión del 3, la del 6, la del 2, la del 4, son uniformes y el cigüeñal va girando de manera uniforme. Si yo tengo un inyector que inyecta más que los demás, en ese momento que hay una mayor explosión, gira más abruptamente. O si uno inyecta menos, pues en ese momento no gira lo suficiente el cigüeñal. O sea, véanlo así, como para que me entiendan. Entonces, ¿qué sucede? Los componentes mecánicos del inyector, hablando de las piezas internas del inyector, no estamos hablando de la parte electrónica, son fabricados en tornos, en máquinas. Y las máquinas los hacen casi iguales. Sino que esta pieza midió 5 milímetros y la pieza fabricada en otro torno midió 5.005 milímetros. Y esas diferencias de mierdésimas de milímetros, esas diferencias por muy pequeñas al ojo de nosotros, o si las medimos por muy pequeñas que sean, internamente me cambian la cantidad de combustible, la presión del combustible a inyectar. ¿Qué es lo que hace el código de Trin? El código que tiene el inyector. El código que tiene el inyector lo que dice es, si yo fabrico estas piezas en la máquina 1, ya las hemos probado en el torno 1, y nos queda una tolerancia. Estos inyectores quedan sobreinyectando combustible, están muy holgados, tienen orificios internos muy grandes porque las piezas son muy pequeñas, por así decirlo. Entonces vamos a poner el código 00. En cambio, en el torno número 10, nos fabrica las piezas muy grandes. Así que las tolerancias de inyector cuando armamos son muy pequeñas y pasan muy poco combustible. Entonces le ponemos el código 99. No estoy diciendo que sea así, estoy dando un ejemplo, ¿no? Pero digamos que el código 00 es para inyectores que inyectan demasiado combustible y el código 99 es para inyectores que inyectan muy poco combustible. Y obviamente los códigos intermedios pues van a ser valores intermedios. Así que lo que hace el SM electrónicamente es que tú le dices que en el puesto 1 hay un inyector 00, que es un inyector que inyecta demasiado combustible, él lo va a ajustar y lo va a abrir 1 milisegundo. Va a estar la bobina energizada. Así que durante 1 milisegundo ese inyector va a inyectar combustible. Pero cuando le toca el inyector número 6, que tiene el código 99, que es un inyector que inyecta muy poco combustible,
el SM energiza la bobina del solenoide del inyector 1.5 milisegundos. Lo inyecta más tiempo porque ese inyector mecánicamente no es capaz de inyectar tanto combustible como el primero. Así que electrónicamente lo deja un poquito más tiempo abierto para que inyecte más combustible. Entonces digamos que esa diferencia mecánica de los inyectores electrónicamente se compensa o se corrige, permitiendo que dure más tiempo o que dure menos tiempo abierto para que todos inyecten la misma cantidad de combustible. 200 miligramos de inyector 1, 200 miligramos de inyector 5, 200 miligramos de inyector 3, 6, 2, 4. ¿Ok? Y ahí Esa es la viene importancia, Rey. Dime, Luis. ahí viene otro problema, Gustavo, cuando perdemos compresión en un cilindro y ya el inyector, o sea, el SM ya no compensa, y ahí vienen otras fallas también, pero que vienen al caso muchas veces por compensación, como vos estás hablando. O sea, porque una diferencia puede ser un problema mecánico del inyector, pero también podemos tener un problema de fuga de válvula de culata, podemos llegar a tener falta de compresión en un cilindro, podemos llegar a tener un montón de variantes. Sí, señor. Precisamente la clase pasada, semana pasada, estuvimos hablando de eso, problemas de válvulas. Era el problema de la válvula, del asiento de la válvula, problema de la válvula, hablamos de problemas de compresión. Son fallas muy similares, o la consecuencia, lo que nosotros vemos es muy similar, pero la causa raíz es diferente. No siempre el inyector es el culpable. Mira, que hay otra pregunta. ¿La viscosidad del aceite tiene que ver con la presión? Sí, señor. ¿En qué aspecto? Para ponerles un ejemplo, y ahora que había esta válvula, algunos motores no tienen, voy a hablar de un ESX, un 2350, un Cummins. Algunos motores no tienen sensores de temperatura de aceite, perdón, temperatura de combustible. Temperatura de combustible. Muchos motores no lo traen. Si ustedes miran el escáner, les dice temperatura de combustible tanto, calculada. ¿Sí? O presión del escape calculado. Esos valores calculados es que físicamente no existe un sensor en el motor, pero el SM toma varias variables y con base en lo que él determina de esas varias variables, eso no, la presión debe estar en tanto, la temperatura debe estar en tanto. Para hablarte del tema de la viscosidad, y ya que estamos hablando del tema de inyección y el tema del combustible, mira lo siguiente. Yo puedo tener un motor que no tiene sensor de temperatura de combustible, como en el caso de algunos Cummins, pero esta válvula internamente tiene un solenoide. Esto es una bobina internamente, ¿ok? Y acá llegan dos cables, ¿no? Y aquí quiero comentar varias cositas que hemos hablado. ¿Tá? Hablamos de las bobinas, de cómo funcionan. Resulta que esta bobina viene alimentada directamente del SM. Y dijimos que el SM del escáner no solo tiene la capacidad de decirme el ciclo de trabajo, sino que también me mide el consumo de corriente de esa bobina. Eso lo comentó Marco acá en el chat. El consumo de corriente de la bobina, tú puedes ver cuántos miliamperios consume esa bobina. Pasa lo siguiente. El combustible, al principio de la charla, Luis habló del gasoil o el diésel. Aquí en Colombia le decimos ACPM, aceite combustible para motor. Al diésel, al gasoil le decimos ACPM, aceite combustible para motor. Y es que el ACPM es eso, es un derivado del petróleo. Él es un aceite. Ay, ingeniero, pero es que no, él no lubrica, no. Es un derivado del petróleo, él tiene cualidades de aceite. ¿Ok? Y lubrica. Sí lubrica, sí lubrica porque lubrica los componentes internos de las bombas y eso, listo. Digamos que no lo usas para lubricarte el motor, estamos hablando de cosas diferentes, pero él sí lubrica internamente los componentes del sistema de inyección y los inyectores y todo esto. El punto es que ese combustible, ese diésel, como su nombre lo dice en Colombia, aceite combustible para motor, se comporta como los aceites. Los aceites, que de pronto es más visible, cuando se calientan cambian su viscosidad. Y por no entrar en términos técnicos, digamos que cambian su fluidez, qué tan aguado es o qué tan líquido es. Entonces, cuando el aceite está muy frío, es un aceite muy espeso,
Cuando está muy caliente se vuelve más aguado, más diluido. ¿Ok? Lo mismo pasa con el